Miércoles 23 de septiembre, segundo de secundaria, lengua materna. Tema: Conociendo a los personajes. Aprendizaje esperado. Leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y escribe un comentario sobre su lectura para compartirla. Énfasis: describir las perspectivas de los personajes sobre sus características psicológicas. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión te acercarás a la lectura de novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y conocerás cómo compartirla mediante la escritura de comentarios sobre las perspectivas de los personajes, esto es, sus puntos de vista del mundo, o bien sus características psicológicas. La narrativa latinoamericana del siglo XX y lo que va del siglo XXI es llamada contemporánea. Presenta una variedad muy amplia de géneros, estilos, temas, autores, estructuras y recursos literarios que pueden despertar tu interés. En la literatura hay ciertos movimientos, corrientes o subgéneros según ha ido evolucionando, por lo que es importante que tengas en cuenta que en la literatura existe una amplia gama de opciones para elegir sus preferencias como joven lector. Entre sus manifestaciones se pueden encontrar la poesía vanguardista, social y coloquial, la novela regionalista que habla de la relación del hombre con la naturaleza, y también algunas manifestaciones cuya temática está centrada en los problemas políticos y sociales, como la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista y la novela de las dictaduras. Cuando lees, aunque sea solo el fragmento de una obra, puedes identificar algunos aspectos importantes como las características psicológicas de los personajes, ya que al leer sobre sus acciones, su lenguaje, sus actitudes e incluso la información explícita que da el texto, vas formando una idea sobre los personajes y lo que sucede. ¿Qué hacemos? Lee con atención e identifica los aspectos más importantes de los personajes. En el siguiente fragmento de la obra titulada Cuento de los hermanos Pinzones, de uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana contemporánea, el mexicano Jorge Ibargüengoitia. Cuento de los hermanos Pinzones. Cuando nació el mayor de los hermanos Pinzones, se agrió la leche en la olla y se cayó el primer chayote de la enredadera. La tía Socorrito, a quien le gustaba hacer profecías, aprovechó el momento para decir: la leche agria y el chayote indican que este niño que acaba de nacer va a tener un carácter agrio y espinoso, es decir, va a ser insoportable. Se equivocaba. El niño nunca dio guerra y no lloró ni cuando le echaron el agua del bautismo. Le pusieron Manuel y en adelante todos los que lo conocieron le dijeron Meme Pinzón. Cuando nació el menor de los hermanos Pinzones, cantaron los pajaritos y el campo se llenó de flores. La tía Socorrito profetizó: este niño va a ser precioso y tan simpático que la gente se va a pelear por estar con él. Los que la oyeron decir esto voltearon a donde estaba la cuna y en ella vieron al niño amoratado, abriendo la bocota y berreando. Le pusieron Guillermo y le dieron Memo. Memo Pinzón lloraba de hambre y le daban de comer, lloraba de miedo y venían a consolarlo y lloraba de envidia cada vez que le tocaba a su hermano la naranja más grande o el bizcocho más bueno. Lloró y lloró, pero creció grande y fuerte, aunque sintiéndose desdichado. Mientras Memo lloraba y crecía, Meme aprendió a leer sin que nadie le enseñara. Esto se descubrió el día en que la tía Socorrito entró en el cuarto y encontró al niño en la basinica, leyendo el periódico. Este niño, profetizó la tía Socorrito, al ver este espectáculo, va a ser licenciado. Se equivocaba otra vez. Meme era tan bueno, tan dócil, y todos lo querían tanto en su casa, que no se quisieron separar de él, y nunca lo mandaron a la escuela. En vez de estudiar, entró de aprendiz en la zapatería de su padre, y allí se quedó. Fue zapatero toda su vida. Memo, en cambio, daba tanta lata que apenas estuvo en edad
de ser admitido, fue a la escuela. Desde el primer día de clases se hizo famoso. La maestra le ordenó a un niño que pasara al pizarrón. Memo empezó a llorar. ¿Por qué lloras, niño Pinzón? Porque usted pasó a ese niño el pizarrón y a mí no. La maestra hizo que el niño regresara a su lugar y le dijo a Memo que pasara al pizarrón. Cuando Memo llegó junto al pizarrón, volvió a llorar. ¿Por qué lloras ahora, niño Pinzón? Preguntó la maestra. ¿Por qué me pasa a mí el pizarrón y a los demás niños no? Sus compañeros le pusieron Guillermina, lagrimotas. Y así le dijeron hasta que Memo creció y fue el alumno más alto y más fuerte de la clase, y empezó a golpearlos a ellos y a hacerlos llorar. Dejaron de decirle Guillermina Lagrimotas y empezaron a decirle el feroz. Los alumnos le temían y los profesores lo detestaban, y unos y otros esperaban con ansia el momento de no tener que volver a ver al feroz Memo Pinzón. En esos días hubo un concurso de composiciones sobre los niños héroes, en el que podrían participar todos los alumnos de primaria que cualquier escuela de la República. El primer premio se llamaba La Vuelta al Mundo de un estudiante y consistía en estudiar durante 3 años en las mejores escuelas de Japón, de Francia y de la India. Si este premio lo ganara el feroz Memo Pinzón, no lo volveríamos a ver. En 3 años, dijo el mejor alumno de la clase, y el más chiquito, que era una de las principales víctimas de Memo, propuso que entre toda la clase se hiciera una composición y la mandaran al concurso a nombre de Memo Pinzón, con la esperanza de librarse así de él. Sus compañeros aprobaron la idea y todos, niños y niñas, se reunieron varias tardes para trabajar en la composición sobre los niños héroes. Ninguno escatimó esfuerzos y la composición salió tan bien que fue premiada. Toda la escuela, maestros y alumnos fueron al aeropuerto a despedir a Memo Pinzón, y nunca se ha oído cantar las golondrinas con tanta alegría. Memo le dio la vuelta al mundo y regresó a México, igual de feroz, igual de abusivo y sintiéndose desgraciado, pero famoso por haber sido el niño ganador del premio La Vuelta al Mundo de un estudiante. Gracias a esta fama, hizo una gran carrera y llegó a ser millonario y director de varias empresas. El día que juntó 100 millones, salió en la televisión y el conductor le preguntó si estaba satisfecho con esos o si todavía quería más. Memo Pinzón contestó, ni me basta con lo que tengo, ni quiero más. Yo lo que hubiera querido ser toda mi vida es zapatero, como mi hermano. Cuento de los hermanos Pinzones, Jorge Ibargüengoitia. Ahora realiza lo siguiente. Actividad 1. Trata de recordar la lectura y responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los personajes de la obra y cómo se llaman? ¿Cómo se relacionaba Memo Pinzón con sus compañeros de clase? ¿Con cuál de ellos te identificaste más? ¿Por qué? ¿Conoces a alguien que sea como Memo o Meme Pinzón? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras ganado el concurso La Vuelta al Mundo de un estudiante? Los personajes son quienes participan en las narraciones y se distinguen unos de otros por características específicas como sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y de relacionarse con los demás. Esto les da autenticidad, los hace verosímiles y contribuye a que el lector se interese en sus historias particulares. Cuando lees, puedes sentirte identificado con alguno de los personajes de la obra, sentir empatía o rechazo, incluso si no has compartido alguna de las experiencias que ellos han vivido. Una de las herramientas con las que se puede contar para organizar el análisis de las lecturas es el de realizar fichas para analizar a cada uno de los personajes, en la cual se anotan las características y detalles relevantes que se desean destacar. A continuación, analiza y realiza una ficha con la información de la lectura anterior, el cuento de los hermanos Pinzones. Actividad 2. Para comenzar con tu ficha, anota los aspectos relevantes de un personaje en tu cuaderno de notas.
Puedes realizarlo sobre Memo o Meme Pinzón. Características del personaje. Nombre y descripción breve. Al reverso, anota el análisis del personaje en relación con el resto de los personajes, lo cual te ayudará a saber más sobre el papel de cada uno de los personajes a lo largo de la historia. El reto de hoy. Explora las lecturas que vienen en tu libro de texto y selecciona la que más te llame la atención. Después, en tu libreta escribe a los personajes que aparecen en el cuento o fragmento de novela que seleccionaste y responde. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? Guíate en las preguntas que contestaste en la actividad 1 y repítelas para cada uno de los personajes de la lectura de tu libro. Realizando las fichas de la actividad 2, en las cuales de un lado se anotan todas las características de los personajes y del otro lado cómo se relaciona con los demás personajes de la historia. Finalmente, comparte tu historia y anotaciones con otros miembros de tu familia y a la vez pregúntale sus apreciaciones para compararlas con las tuyas. Hemos llegado al final de este resumen. Esperamos que sea de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide dar pulgar arriba. Gracias por visitar el canal. Vuelve pronto. Saludos.